El millonario asiste atónito a cómo la Virgen humilla a los valientes al romper su título. La plaza estaba llena. Una multitud vibraba con una mezcla extraña de miedo y curiosidad. En el centro, Emiliano, con las manos temblorosas y el corazón martillando en el pecho, observaba cómo el diploma que tanto había luchado por conseguir era destrozado frente a sus ojos. No era un papel cualquiera. Ese diploma de honor simbolizaba años de sacrificios, noches sin dormir. La historia de un hombre salido de lo más humilde para abominar la ciudad. Y sin embargo, allí estaba, hecho trizas, justo cuando la figura imponente de la Virgen Morena comenzó a brillar con una luz que nadie esperaba. Todo empezó por un susurro extraño que recorrió la plaza. Un viento frío se coló entre la muchedumbre, apagando voces, mientras una suerte de neblina rosada se levantaba lentamente alrededor de la estatua de la Virgen. De repente, sin que nadie entendiera cómo, el diploma apareció en sus manos. Tembla. Ella, con ojos intensos y un fuego que parecía crecer con la caída del diploma, empezó a hablar de justicia, de verdad, de piedad para los olvidados. Su voz cortaba el aire, haciendo temblar hasta el más rico. Emiliano sintió que todo su mundo se desmoronaba y al mismo tiempo algo en su interior despertaba. Lo más extraño fue cuando la Virgen Morena, con una suavidad inquietante, iluminó un grafiti cercano que revelaba un secreto olvidado. La historia oculta detrás de Emiliano y de Valentina estaba escrita en letras invisibles hasta ahora. Caras cambiaron de expresión, tensas, horrorizadas. El misterio iba más allá de ellos, más profundo y brutal de lo que nadie imaginaba. El reloj parecía correr más rápido que nunca. Emiliano, con la garganta seca y el cuerpo plagado de un frío que quemaba, sabía que esa humillación pública era solo el principio. Algo grande se había movido esa noche, algo que los poderosos no querían enfrentar. Y él estaba en el centro de esa tormenta. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Y qué papel jugaría Valentina en esa historia que apenas empezaba a desenmarañarse? Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da una conferida rápida el botón vermelho ahí embaixo para garantir que você también está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún conteúdo exclusivo que ven por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. La multitud comenzaba a dispersarse, pero Emiliano seguía ahí, paralizado. Un nudo en su garganta lo mantenía atado a la escena. Valentina, con su mirada ardiente, estaba a su lado, pero el caos que acababa de presenciar Era un sonido desgarrador, como si alguien hubiese visto un fantasma. La gente se volvió en dirección al sonido, y entonces lo vieron. Un hombre alto, con un rostro conocido, envuelto en la penumbra que se cernía sobre la plaza. Era Rodrigo, el antiguo socio de Emiliano, el mismo que había estado a su lado en las noches de lucha y conquista, el que sabía todos sus secretos, pero algo en su mirada era diferente. Había un destello de locura, una rabia reprimida. «¡Emiliano!», gritó Rodrigo, con una voz que reverberaba de resentimiento. «Todo es una farsa. Nadie lo sabe, pero tú lo perdiste todo». La multitud se quedó en silencio, expectante. Emiliano, sintiendo como el sudor goteaba por su frente, apenas podía responder. Rodrigo avanzó un paso más, como si la rabia necesitara un escape. «No solo rompiste tu diploma, rompiste la promesa que hicimos. Tu avaricia te consumió». Un murmullo recorrió la plaza. La tensión era palpable. Emiliano no entendía.
La traición en la voz de Rodrigo resonó como un eco sombrío. ¿Qué promesa?, preguntó Emiliano, la voz temblando. Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa torcida, llena de venganza. La promesa de compartir el poder, de no dejar que la ambición te devorara. Pero miraste hacia otro lado. Te olvidaste de mí, de nosotros. Cree que esto es justicia, pero es solo el comienzo de tu caída. Mientras Rodrigo hablaba, Valentina dio un paso adelante, desafiando al hombre con fuego en su mirada. Era un espectáculo, dos contrastes, la iracundia de Rodrigo y el ideal de justicia de Valentina. La gente contenía la respiración. «¡Cállate!», gritó Valentina. Su voz clara cortaba el aire como una espada. «Lo que estás haciendo es solo un intento desesperado por destruir a alguien que ya está en el suelo. No tienen que escuchar tus mentiras». Pero en ese momento, un rayo de luz cayó sobre la Virgen, encuadrando la escena. Los aplausos y los murmullos comenzaron a crecer, como un eco de apoyo hacia Valentina. Pero Rodrigo parecía más impasible que nunca. Fue entonces cuando, con un movimiento brusco, sacó algo de su chaqueta, un objeto brillante, un documento, y lo levantó ante todos. «Aquí está la verdad», dijo, el tono burlón en su voz, «la prueba de que Emiliano ha traicionado a su propio pueblo, y a mí». Emiliano palpitaba, el sudor empapando su frente, mientras la multitud se asomaba, curiosa. Las palabras de Rodrigo golpeaban como si fueran piedras. Algo en el ambiente cambió. Un silencio helado se apoderó de la plaza, como si todos hubieran sentido el mismo golpe en el estómago. «¿Qué es eso?», Valentina exigió, su voz temblando de rabia y miedo. La verdad estaba a punto de desenredarse, y Emiliano sabía que cualquier revelación podría desmoronar lo poco que le quedaba. La mirada de Rodrigo se iluminaba con una mezcla de satisfacción y rencor. «Solo una pequeña firma es todo lo que se necesita para acabar con tu reputación, Emiliano, y tal vez con tu familia». El cielo se oscureció un poco más, creando un ambiente aún más tétrico. La gente comenzó a murmurar, y los rostros se tornaron inquietos. Emiliano sentía como si el aire se le escapara, como si cada respiro se volviera más difícil. Todo estaba a punto de cambiar. Se dio cuenta de que la verdad podía destruirlo todo, incluso lo que creía conocer sobre sí mismo. Y así quedó la plaza, suspendida entre la luz de la Virgen y la oscuridad de la revelación. ¿Qué secretos guardaba ese documento? ¿Podría Emiliano enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿O la traición de su amigo acabaría con su vida tal como la conocía? La atmósfera estallaba en tensión, y la incertidumbre era la única certeza en el aire. La presión dentro de la plaza se volvió insoportable. Los murmullos de la multitud se transformaron en un torrente de voces titilantes. Emiliano sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mirada de Rodrigo, con ese documento en mano, hacía que su pecho se apretara de angustia. La verdad parecía estar al borde de salir a la luz, y con eso, su vida desmoronándose en tiempo real. «¡La verdad está aquí!», exclamó Rodrigo, agitando el papel. Las sombras proyectadas por la estatua de la Virgen parecían haber cobrado vida, danzando con un aire cargado de tensión. Emiliano, sintiendo la mirada de todos, dejó escapar un profundo suspiro. Los recuerdos de cada sacrificio, cada lágrima, lo impulsaron a avanzar, a enfrentar lo que estaba por venir. «Dímelo», gritó. Su voz resonó con tal intensidad que hizo eco en las paredes de la plaza. «¿Qué tienes ahí, Rodrigo? Muéstralo». Rodrigo sonrió de manera torva, pero antes de que pudiera responder, un estruendo sordo cortó el aire. La plaza tembló. La Virgen Morena brilló intensamente, y un rayo de luz atravesó la neblina, iluminando a Rodrigo. Emiliano se cubrió los ojos, aturdido. Cuando mirar de nuevo, algo había cambiado. La figura de Rodrigo empezaba a transformarse. Los rasgos de su rostro se distorsionaron, revelando un ángulo siniestro y exagerado. La multitud retrocedió, horrorizada. «¡No puede ser!», alguien gritó en el fondo. Emiliano se lanzó hacia adelante.
A medida que se acercaba, el aire se volvió helado. Un detalle le hizo congelarse en un lugar. Unas líneas que surgían del documento en la mano de Rodrigo comenzaron a brillar. Era como si el papel cobrara vida, emanando una energía oscura. Dicha energía atrajo la atención de todos, un poder que parecía desafiar las leyes de lo natural. «¡Mira!», gritó Valentina, apuntando al documento. «No es un simple papel, es un contrato». Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rodrigo comenzó a reírse, pero su risa no sonaba humana. Sonaba como un eco distante, como si otra entidad hubiera tomado control de su ser. De repente, la luz de la Virgen se intensificó. Emiliano instintivamente se puso frente a Valentina, como si pudiera protegerla de lo que estaba sucediendo. La multitud se apretó, temerosa, expectante. Todo sucedía en cámara lenta. Cada segundo era un chorro ardiente de adrenalina. Rodrigo doblegó el documento y puso su mirada sobre Emiliano, con una sonrisa desquiciada. «Este contrato te condena», escupió, a punto de desvelar un secreto que tal vez nunca debió ser revelado. «Es la razón de tu éxito. Has estado jugando con fuego todo este tiempo». «¿Qué estás diciendo?», Emiliano balbuceó, sintiendo que el suelo se deslizaba. La multitud se agitó, silbidos, murmullos. «Emiliano». La voz de Valentina era un susurro. Es como si Rodrigo tuviera control sobre él. No hubo tiempo para más. Rodrigo tiró el documento al viento. Los papeles empezaron a desintegrarse en partículas de luz que brillaron en la plaza. Emiliano miró cómo el contrato se desvanecía, una imagen de su pasado desmoronándose ante sus ojos. La atmósfera se tornó densa, y el caos se hizo presente. De pronto, en el instante en que el último trozo de papel desapareció, un grito desgarrador emergió de entre la multitud. Era la madre de Emiliano. Había estado observando todo desde el fondo, y lo que salió de su boca heló la sangre de todos. «Es verdad, esa noche. Yo lo oculté». El corazón de Emiliano se detuvo. Las palabras de su madre vibraron como un trueno en su cabeza. ¿Qué había ocultado? ¿Qué se había desatado? La plaza se quedó en silencio, todos con la mirada fija en su madre. ¿Qué secreto había llevado durante tanto tiempo? ¿Qué revelación devastadora cambiaría la percepción de todos sobre él, sobre su familia? Emiliano quedó atrapado en un mar de incertidumbre, sabiendo que nada sería igual. Todo cambió en un instante. ¿Estaba realmente condenado a perderlo todo, incluso la lealtad de los suyos? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras la atmósfera estallaba en rumores y temores. Su vida, su mundo, todo pendía de un hilo en ese momento. Emiliano estaba paralizado, y las palabras de su madre ecoaban en su cabeza, cortantes como un vidrio quebrado. Todos en la plaza giraron sus cabezas en la dirección de ella, el choque estampado en sus rostros. ¿Qué ella había escondido? ¿O qué podría ser tan devastador a punto de alterarse o mundo? A tensão era palpable, como un fío prestes a reventar. «Mamá», Emiliano gritó, su voz embargada pela confusión y pelo medo. O silencio pairó, y la multitud observó, ansiosa, como un tufón prestes a se desatar. A mãe de Emiliano, con las manos trémulas, soltó una lágrima. Las palabras no vinieron con facilidad, mas la necesidad de revelar la verdad era más fuerte. «Hay algo que nunca te conté», comenzó ella, ofegante. La luz de Virgen parecía responder a sus palabras, reflectiendo la esperanza que ainda resistía. «Dímelo», Valentina exclamó, desesperada. Olear de ella desafiaba la oscuridad que cercaba la cena. Antes que la madre pudiera continuar, una sombra se proyectó en la multitud. Y então, grito agudo cortou o ar. «Detente!» Uma figura surgiu atrás dela, devastadora. Era Laura, uma amiga de infância de Emiliano. Mas algo estava terrivelmente errado. Sua expressão era de raiva e dor, e suas pernas tremiam de forma incontrolável. «Todo es mentira!»
Laura remoeu as palavras. Seu olhar era como um raio, mirando diretamente Emiliano. Tu madre nunca foi honesta contigo. Emiliano se virou, confuso, olhando para sua mãe, que parecia ter sido golpeada por um atentado. Que estás dizendo, Laura? O desespero brotava em suas palavras. Ella es la razón detrás de tu éxito. Laura continuou, sua voz carregada de veneno. Ellos están en esto juntos. Las palabras atingieron a Emiliano como un soco en el estómago. Él oyó de Laura para su madre, y lo que vio en su rostro fue una mixtura de culpa y miedo. Los murmurios de la multitud aumentaron, formando una furación de voces que ecoaba alrededor de la plaza. No puede ser, Emiliano balbuceó. Entonces la fragilidad de su alma comenzó a ruir. ¿Qué más había allí que no sabía? El hocico de su madre y el grito de Laura llevaron memorias dolorosas a tona. Una noche, un segredo, un pacto. Ella nunca quiso que supieras. Laura gritó, chocada, llevando una bomba que explotó en 1000 fragmentos. El silencio tomó de la plaza, posee por un murmurio continuo que se espalló como un incendio. Eso no es verdad, gritó la madre de Emiliano, mas sus palabras sonan frágiles, como papel em chamas. E então, em movimento rápido e inesperado, Rodrigo, que até então se mantinha em silêncio, avançou, com olhar iluminado. Ella vendió su alma, Emiliano. Lo hiciste por poder e agora lo pagas. Emiliano sentiu tudo desmoronar, a terra sob seus pés se desfazendo. O que ele pensou ser sua vida, sua honra, agora estava envolto em uma teia de mentiras. A revelação era um veneno que se espalhava em suas veias, um peso esmagador. Ele se lembrou das noites de glória, do sucesso e como, durante todos aqueles anos, ele havia estado jogando em um tabuleiro de xadrez manipulativo. Que significa isto? Valentina sussurrou ao seu lado, o olhar dela perdido entre o temor e a certeza de que nada poderia ser tão simples. A queimadura da traição estava em todos os rostos. Mamá! Emiliano implorou, os olhos marejados de lágrimas. Dime que não é certo. E como se o universo quisesse realmente enfrentar Emiliano com a verdade, a estátua da Virgem resplandeceu novamente. Todos levantaron os ojos, e um intenso brillo apareció, envolviendo a la plaza en una luz deslumbrante. Las palabras trovejantes de Rodrigo ecoaban. Tu madre es parte de todo. Esto es solo el comienzo. Y con eso, un nuevo segredo emergió. Un eco de revelaciones ainda no dichas pairando en el aire. La plaza, agora, era un campo de batalla, con segredos entrelazando y vidas prestes a se desmoronar. Emiliano sabía que todo había mudado. Una nova historia comenzaba a se desenrolar en su vida. Mas a pergunta permanecía. ¿Até onde él iría para descubrir toda la verdad? A certeza de que o melhor y o pior de todos eles estaba emaranhado de manera inextricable. Una sombra pairaba sobre eles, y la insatisfacción latejaba como un corazón en llamas. Él olió para Valentina, desesperado. «Ahora, ¿qué hacemos?» Y la respuesta, así como la verdad, parecía distante, cuasi inalcanzable. A vida de Emiliano y todo lo que acreditara estaba a beira de colapso, y la revelación de su madre lo lanzara aí. Todos na praça giraron suas cabeças na direção dela, o choque estampado em seus rostos. O que había escondido? O que poderia ser tan devastador a ponto de alterarse ao mundo? A tensión era palpable como un fío prestes a reventar. «Mamá!» Emiliano gritó, sua voz embargada pela confusión y pelo medo. O silencio pairó y a multidão observó, ansiosa. A mãe de Emiliano, con as mãos trémulas, soltó una lágrima. As palavras não vinham com facilidade, mas a necesidade de revelar la verdad era más fuerte. «Hay algo que nunca te conté», comenzó ella, ofegante. La luz de Virgen parecía responder a sus palabras, refletiendo la esperanza que ainda resistía. «Dímelo», Valentina exclamó, desesperada. O olhar dela desafiaba a escuridão que cercaba la cena. Antes que la madre pudiese continuar, una sombra se proyectó a la multidón, y entonces un grito agudo cortó el aire. «¡Detente!» Una figura surgió atrás de ella devastadora.
Era Laura, una amiga de infancia de Emiliano, y algo estaba terriblemente errado. Su expresión era de rabia y dolor, y sus piernas tremían de forma incontrolable. «Todo es mentira». Laura removió las palabras. Su olhar era como un rayo, mirando directamente a Emiliano. «Tu madre nunca fue honesta contigo». Emiliano se viró confuso, hollando para su madre, que parecía haber sido golpeada por un atentado. «¿Qué estás diciendo, Laura?». El desespero brotaba en sus palabras. «Ella es la razón detrás de tu éxito». Laura continuó, su voz cargada de veneno. «Ellos están en esto juntos». Las palabras atingieron a Emiliano como un soco en el estómago. Él oyó de Laura para su madre, y lo que vio en su rostro fue una mistura de culpa y miedo. Los murmullos de la multitud aumentaron, formando un furacón de voces que ecoaba alrededor de la plaza. «No, no puede ser», Emiliano balbució, la fragilidad de su alma comenzando a roir. Lo que él pensó ser su vida, su honra, ahora estaba envuelto en una tela de mentiras. La revelación era un veneno que se espallaba en sus veas, un peso esmagador. Él se lembró de las noches de gloria, del suceso, y cómo durante todos aquellos años él había estado jugando en un tablero de ajedrez manipulativo. «Mamá», Emiliano imploró, los ojos marejados de lágrimas, «dime que no es cierto». Como se o universo quisesse realmente enfrentar Emiliano com a verdade. A estátua da Virgem resplandeceu novamente, e ruído como trovão rasgou o céu. Todos levantaram os olhos e intenso brilho apareceu, envolvendo a praça em uma luz deslumbrante. O chão sob eles começou a tremer, e uma onda de energia percorreu o ar, eletrificando cada fibra do corpo de Emiliano. «Esto no puede estar passando», gritou Valentina, enquanto se segurava na mão de Emiliano. O pânico se espalhou entre a multidão. Rodrigo, segurando o documento, começou a rir descontroladamente. «Ahora lo vi, el verdadeiro Emiliano. Você pensou que estava acima do bem e do mal, mas a verdade é que você nunca teve controle. Nunca». Então, em um movimento rápido, Rodrigo apontou: «A deusa não está aqui para ajudá-lo, mas para condená-lo». Emiliano olhou para a mãe e então, em uma fração de segundo, algo inimaginável aconteceu. A estátua da Virgem começou a quebrar, e no lugar onde antes estava a imagem serena, uma figura sombria emergiu. Era a própria Virgem, mas seu rosto estava distorcido em uma expressão de fúria. A verdade começou a se desvanecer diante de seus olhos. «El poder!» A figura gritou, com uma voz que ecoava como 1000 trovões. «Tu lo buscaste, Emiliano. Tu e tu madre». As revelações se desdobravam como pesadelo. A energia na praça ficou insuportável, como se o próprio ar estivesse queimando. Emiliano sabia que havia mais, algo profundo e aterrador. Sua mãe, agora com o rosto pálido, olhou nos olhos dele, terror e arrependimento dançando em sua expressão. «Emiliano». Ela sussurró, sua voz quase inaudible. «No puedo protegerte más». Las palabras de ella ecoaron, como si cada sílaba fuese una corda esticada prestes a romper. Emiliano no conseguía procesar todo esto. A multidão gritando, el poder emanando de la Virgen distorcida, el ojito de Laura que aquel parecía un espectro de raiva y pena. «Lo sabía todo este tiempo», dijo Laura con lágrimas brutas. «Tu madre ella se entregó a eso. Todo eso era un juego para ella, y você estaba no centro». Emiliano sintió el suelo abrir sobre sus pies. Él había sido usado. A verdade no era sobre justiça, mas sobre poder y sacrificio. O amor que él siempre buscó estaba entrelazado con a traição. A luz da Virgen se intensificó y a praça ficou embrullada en escuridão. «Este era tu verdadero plano, mamá», Emiliano gritó, su voz quebrando, histeria y desespero tomando conta. Y en este momento caótico, a escuridão comenzó a se espalhar. El cielo se tornaba un campo de batalla. La multidão estaba dividida, gritando y chorando. ¿Qué significaba eso para Emiliano? Todo mundo estaba perdido en medio del misterio.
y una nueva cuestión pairaba no ar. Até onde ele iría para desvendar a verdade, que agora parecía más sombría do que nunca. Emiliano estaba paralizado, y as palabras de su amai ecoaban na sua cabeza, cortantes como un vidro quebrado. Todos na praça giraron suas cabezas na direção dela, o choque estampado en seus rostos. O que ela había escondido? O que poderia ser tan devastador a ponto de alterar su mundo? A tensão era palpable, como un fío prestes a reventar. «Mamá!», Emiliano gritó, sua voz embargada pela confusión y pelo medo. O silencio pairó, y a multidão observó, ansiosa. A madre de Emiliano, con as mãos trémulas, soltó una lágrima. As palabras no vinon con facilidad, mas la necesidad de revelar la verdad era más fuerte. «Hay algo que nunca te conté», comenzó ella ofegante. A luz de la Virgen parecía responder a sus palabras, refletiendo la esperanza que ainda resistía. Mas antes que ella pudiera continuar, una sombra se proyectó en la multidón. «¡Detente!». Una figura surgió atrás de ella, devastadora. Era Laura, una amiga de infancia de Emiliano, y algo estaba terriblemente errado. Su expresión era de raiva y dor, y suas pernas tremían de forma incontrolável. «Todo es mentira!». Laura remoeu as palavras. Seu olhar era como um raio, mirando diretamente Emiliano. «Tu madre nunca foi honesta contigo». Emiliano se virou, confuso, olhando para sua mãe, que parecia ter sido golpeada por um atentado. «¿Qué estás diciendo, Laura?». O desespero brotava em suas palavras. «Ella es la razón detrás de tu éxito». Laura continuou, sua voz carregada de veneno. «Ellos están en esto juntos». As palavras atingiram Emiliano como um soco no estômago. Um murmúrio correu pela multidão, transformando o ar em uma corrente elétrica. Os rostos de todos ao redor se contorceram em horror. Ele olhou de Laura para sua mãe, e o que viu em seu rosto foi uma mistura de culpa e medo. O chão sob ele parecia desmoronar. «Não, não pode ser». Emiliano balbuciou, a fragilidade de sua alma começando a ruir. A revelação era um veneno que se espalhava em suas veias, um peso esmagador. Ele se lembrou das noites de glória, do sucesso, e como durante todos aqueles anos ele havia estado jogando em um tabuleiro de xadrez manipulativo. «Mamá», Emiliano implorou, os olhos marejados de lágrimas. «Dime que não é certo». Mas, como se o universo quisesse realmente enfrentar Emiliano com a verdade, a estátua da Virgem resplandeceu novamente, e um ruído como um trovão rasgou o céu. Todos levantaram os olhos, e o intenso brilho apareceu, envolvendo a praça em uma luz deslumbrante. «Esto não pode estar passando», gritou Valentina, enquanto se segurava na mão de Emiliano. O pánico se espalhou entre a multidão. Rodrigo, segurando o documento, começou a rir descontroladamente. «Ahora lo ven, el verdadero Emiliano. Você pensó que estaba acima del bien y del mal. Mas la verdad es que nunca tenía control. Nunca». Entonces, en un movimiento rápido, Rodrigo apuntó el dedo para la estatua. «Todo esto es una ilusión, un engaño. La diosa no está aquí para ayudarlo, sino para condenarlo». Emiliano oyó para la madre, y entonces, en una fracción de segundo, algo inimaginable aconteció. La estatua de la Virgen comenzó a quebrar, y en el lugar donde antes estaba la imagen serena, una figura sombría emergió. Era la propia Virgen, mas su rostro estaba distorsivo en una expresión de furia. «El poder», a la figura gritó, con una voz que ecoaba como 1000 trobones. «Tú lo buscaste, Emiliano. Tú y tu madre». Las revelaciones se desdobraban como un pesadelo, y la energía en la plaza ficó insoportable. En el medio del caos, en cuanto la multitud encolpía de miedo, Emiliano se viró a Rodrigo, su corazón batiendo como un tambor. «¡Basta!», le gritó, sintiendo que la verdad se despertizaba aún más. Mas antes que pudiese comprender lo que estaba aconteciendo, una onda de luz y escuridón se fundió y envolvió todo. Un grito de dolor salió de la boca de madre de Emiliano. No, la luz comenzó a hacer con que las personas se contorcesen, y en el medio de ese turbillón,
Emiliano vio su madre caer no solo. Lo que no percibió es que en su último suspiro, ella estreitó los ojos y dejó escapar una palabra: perdón. Y entonces las sombras tomaron cuenta de la plaza. Los gritos se cesaron, la luz se desvanecía. Emiliano ficou paralisado, con el corazón en frangallos. Él olhó para Laura y vio medo en su olhar, mas también algo más profundo, algo que él nunca esperaría. Ella no era apenas una amiga, mas una pieza crucial y manipuladora de todo ese yogo. Emiliano, ella susurró, y en este momento, todo que él acreditaba comenzó a rajar. Fue ella quien manejaba todo, su dialecto, su círculo. Ella es la conexión con el submundo. A verdade desmoronó na frente dele, como si un castelo de cartas fuese derrubado. Agora ele sabía que sua madre no era a víctima que ele imaginaba. A revelación do pacto era mais sombría. Agora, con a figura distorcida da Virgen pairando e a morte de sua madre se espallando en eco, Emiliano non tiña apenas que lidar con a traición de Rodrigo, mas también con la revelación de que su propia madre, con todo lo que conocía, virando cinzas, un pensamiento ecoó en su mente, hasta dónde él iría para descubrir la verdadera esencia de su existencia. Emiliano estaba paralizado, y las palabras de su madre ecoaban en su cabeza, cortantes como un vidrio quebrado. La plaza parecía ter congelada en el tiempo, la tensión palpable. Todos los hollares estaban fixos en ella. El impacto de la revelación cada segundo pesaba más, y la dor se espalió como un veneno en el aire. «Mamá», Emiliano gritó, su voz rasgada pela confusión y pelo medo. Un silencio que se formó era cuasi ensurdecedor. La madre de él, lágrimas desciendo por su rostro, hesitaba, buscando las palabras que podrían explicar la treva que pairaba sobre ellos. «Hay algo que nunca te conté», comenzó, su voz tremulante. Entonces de repente una explosión de luz iluminó la plaza. La figura distorcida de la Virgen se erguió, envuelta en camas que parecían danzar al ritmo de su desespero. La multitud recuó gritando. Valentina puchó a Emiliano para pierto, sus ojos arregalados de horror. «¡Corre!», ella gritó, mas Emiliano no se movía. Estaba preso entre lo que sentía y lo que vía. Rodrigo, allí perto, rió como si estuviese se divirtiendo con el espectáculo. «Esto es solo el principio», berró, su expresión llena de satisfacción. Mas antes que pudiese continuar, un grito estrondoso cortó el aire. Era Laura, su rostro en una mistura de pánico y determinación. «No, algo está muy errado». Ella se adelantó, su voz firme, mas tremendo. «No es solo tu madre, Emiliano. Hay algo más». Emiliano encaró, confuso. La última cosa que precisaba era de más revelaciones. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió alta, llena de impotencia. Laura respiró fundo. Sus manos tremían. «¿Esta plaza, la Virgen?». Él olió para la estatua en llamas. «Es un símbolo de una maldición. Tu madre nunca quiso que supieras». Los ojos de Emiliano se arregalaron. «¡Cállate!», él gritó. Mas la duda comenzó a se instalar. Y entonces, la Virgen en una explosión de luz, comenzó a se desintegrar. As chamas se espalharam como um furacão e uma sombra negra tomou forma ao redor do altar. Todos gritaram, todos correram, exceto Emiliano. Ele estava hipnotizado. A única coisa em seu caminho agora era a verdade. «No!», sua mãe gritou desesperada, saltando para proteger Emiliano. Mas a escuridão se apoderou dela. No momento em que a sombra tocou, uma risada ecoou pela praça. Uma voz profunda e enigmática atravessou o caos. «Hace mucho que los esperaba». Era uma voz que Emiliano reconheceria em qualquer lugar. Era a identidade escondida de sua mãe rebentando como uma porta se abrindo. «Mamá!», Emiliano gritou, desesperado. «¿Qué está passando?». «Emiliano», sua mãe ofegou, enquanto a sombra a consumia. «Nunca fui quem pensaste». Então a revelação se desdobrou na carne. «Yo soy la razón de todo esto».
Ela urrou, a voz distorcida entre dor e determinação. Todo, desde tu éxito hasta nuestras vidas, está conectado a um pacto. Fui eu quem o fez. A multidão estava em alvoroço. Valentina virou-se para Emiliano, os olhos cheios de lágrimas, e murmurou: "Não pode ser." Rodrigo ria, parecendo ter conseguido uma vitória. Emiliano sentiu seu mundo despedaçar. Não só a traição de sua mãe, mas o que isso significava. A sombra havia se tornado uma entidade viva, sugando a luz, sugando a esperança. "No!" Emiliano gritó, sua mente girando. A imagen de sua madre, una mujer que siempre respetó, ahora se tornaba un espíritu maligno, manipulador. En cuanto la sombra danzaba, una nueva forma comenzó a tomar forma, revelándose al mismo tiempo aterradora y familiar. Los sentimientos de Emiliano se aglomeraron: angustia, rabia, traición. «Tú siempre fuiste parte de esto», lloró Emiliano, encarando a su madre, ahora una extraña. Y en aquel instante, todo que Emiliano acreditaba desabó diante de él. Laura, Valentina, Rodrigo, cada uno de ellos en la trama de una grande historia que él no comprendía. Y entonces todo oscureció. Cuando Emiliano se recuperó, estaba solito en el centro de la plaza, con la luz de la Virgen destruida a su alrededor. El silencio era más profundo de lo que un grito. En la oscuridad, un eco profundo fue los nervios tremulinen. Una voz susurró, tenebrosa: «La verdad está más cerca de lo que piensas». Emiliano ficou paralisado, lutando contra o desespero. ¿Qué significaba eso? Cada pista, cada revelación, o direccionaba para una nueva dimensión de horror. Antes que pudiese entender, un colapso de energía no vista o derrubó, y él percibió que lo más sombrío estaba apenas comenzando. Emiliano estaba paralizado, y las palabras de su madre ecoaban en su cabeza, cortantes como un vidrio quebrado. A praza parecía ter congelado en el tiempo, a tensión palpable. Todos os olhares estaban fixos nela. O impacto da revelación a cada segundo pesaba más, y a dor se espalló como un veneno no ar. «Mamá», Emiliano gritó, su voz rasgada pela confusión y pelo medo. O silencio que se formó era cuasi ensurdecedor. A Maidel, lágrimas desciendo por su rostro, hesitaba, buscando las palabras que podrían explicar la treva que pairaba sobre ellos. «Hay algo que nunca te conté», comenzó, su voz tremulante. Então, de repente, uma explosão de luz iluminou a praça. A figura distorcida da Virgem se ergueu, envolta em chamas que pareciam dançar ao ritmo de seu desespero. A multidão recuou, gritando. Valentina puxou Emiliano para perto, seus olhos arregalados de horror. «Corre!» ela gritou. Mas Emiliano não se movia. Estava preso entre o que sentia e o que via. Rodrigo, ali perto, riu como se estivesse se divertindo com o espetáculo. «Esto é solo el principio», berrou, sua expressão cheia de satisfação. Mas antes que ele pudesse continuar, um grito estrondoso cortou o ar. Era Laura, seu rosto em uma mistura de pânico e determinação. «No! Algo está muy errado». Ela se adiantou, sua voz firme, mas tremendo. «No es solo tu madre, Emiliano. Hay algo más». Emiliano encarou, confuso. A última coisa que precisava era de mais revelações. «¿Qué estás diciendo?» Sua voz saiu alta, cheia de impotência. Laura respirou fundo. Suas mãos tremiam. «Esta plaza, la Virgen». Ela olhou para a estátua em chamas. «Es un símbolo de una maldición. Tu madre nunca quiso que supieras». Os olhos de Emiliano se arregalaram. «Cállate!» Ele gritou, mas a dúvida começou a se instalar. E então a Virgem, em uma explosão de luz, começou a se desintegrar. As chamas se espalharam como um furacão, e uma sombra negra tomou forma ao redor do altar. Todos gritaram, todos correram, exceto Emiliano. Ele estava hipnotizado. A única coisa em seu caminho agora era a verdade. «No!» Sua mãe gritou desesperada, saltando para proteger Emiliano, mas a escuridão se apoderou dela. No momento em que a sombra a tocou, uma risada ecoou pela praça.
Uma voz profunda e enigmática atravessou o caos. Hace mucho que los esperaba. Era uma voz que Emiliano reconheceria em qualquer lugar. Era a identidade escondida de sua mãe rebentando como uma porta se abrindo. «Mamá!» Emiliano gritó, desesperado. «¿Qué está pasando?» Emiliano, su madre ofegó en cuanto la sombra la consumía. «Nunca fui quien pensaste». Entonces la revelación se desdobró en la carne. «Yo soy la razón de todo esto». Él ahurró, la voz distorcida entre dolor y determinación. «Todo, desde tu éxito hasta nuestras vidas, está conectado a un pacto. Fui yo quien lo puso». La multitud estaba en alborozo. Valentina se dirigió a Emiliano, los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «No puede ser». Rodrigo ría, pareciendo ter conseguido una victoria. Emiliano sentiu su mundo despedazar. Não só a traição de sua mãe, mas o que isso significava. A sombra havia se tornado uma entidade viva, sugando a luz, sugando a esperança. «No!» Emiliano gritou, sua mente girando. A imagem de sua mãe, uma mulher que sempre respeitou, agora se tornava um espírito maligno, manipulador. Enquanto a sombra dançava, uma nova forma começou a tomar forma, revelando-se ao mesmo tempo aterradora e familiar. Os sentimentos de Emiliano se aglomeraram. Angoscia, raiva, traição. «Tu sempre fuiste parte de esto», chorou Emiliano, encarando sua mãe, agora uma estranha. E naquele instante, tudo o que Emiliano acreditava desabou diante dele. Laura, Valentina, Rodrigo, cada um deles na trama de uma grande história que ele não compreendia. E então tudo escureceu. Quando Emiliano se recuperou, estava sozinho no centro da praça, com a luz da Virgem destruída ao seu redor. O silêncio era mais profundo do que um grito. Na escuridão, um eco profundo fez os nervos dele tremeluzirem. Uma voz sussurrou tenebrosa: «La verdad está mais cerca de lo que piensas». E então a sombra começou a se dissipar, revelando uma figura que ninguém esperava ver. Era Rodrigo, mas não o Rodrigo que ele conhecia. Havia algo diferente nele, como se uma nova força o consumisse. Ele olhou para Emiliano com olhos inflamados, revelando uma conexão que ele nunca poderia ter imaginado. «Emiliano», Rodrigo começou. Sua voz era suave, como um sussurro na brisa. Eu sou seu irmão». O choque atingiu Emiliano como um raio. Seu corpo ficou paralisado. Como isso era possível? Há muitos anos, sua mãe havia falado sobre um filho perdido, mas ele nunca pensou que fosse Rodrigo. «Piensa», continuou Rodrigo, seu sorriso se distorciendo en algo sombrío. «La verdad que nunca soube te encontrará, y no ten cómo escapar de eso». La tierra sobre Emiliano tremió. La vieja rivalidad, las mentiras y la traición tenían un nuevo significado ahora. La multitud comenzó a hacer aglomerar más una vez, murmurando y trocando olares confusos, sin saber cómo reagir. «Lo que has hecho, Rodrigo», Emiliano exigió, las palabras saliendo en un susurro llena de raiva e incredulidad. «¿O qué fiz?» Rodrigo rió. Su tono agora era ameaçador. «Eu simplesmente cumprí nosso destino, hermano. La oscuridad siempre estuvo contigo, hermano, y agora finalmente va a comenzar la verdadera fiesta». Los corazones de la multidão pararam por um instante. O que isso significava para todos eles? A traição se expande, e a complexidade das relações se torna mais espinhosa. A verdade estava à beira de ser exposta, mas a pergunta permanecia: até onde Emiliano iria para restaurar a paz em sua vida ou destruir o irmão que nunca soube que tinha? Emiliano estava paralisado, e as palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente como um golpe inesperado. Seu irmão? A fraqueza que sentia era avassaladora. Ele olhou para Rodrigo, olhos cheios de uma raiva contida. Como isso era possível? A vida que acreditava ter conhecido estava desmoronando na frente dele. «Isso não pode ser verdade!» gritou, sentindo seu coração em chamas. Mas Rodrigo apenas sorriu. Um sorriso tortuoso que fazia o sangue de Emiliano ferver. «Todo está conectado, Emiliano, desde el principio. Nunca pudiste verlo,
La sombra alrededor de Rodrigo parecía aumentar, como si oscuridad lo consumiera. La multitud atónita hollaba envuelta, el murmullo incontrolable se transformando en un clamor colectivo, mientras el viento soplaba con fuerza, llevando palabras incomprensibles. Valentina, al lado de Emiliano, seguró su mano tremiendo. «¿Qué está pasando? Emiliano, tienes que hacer algo». La presión en la plaza aumentaba con todo mundo preguntando, especulando sobre lo que viría a seguir. Emiliano sintió la cabeza girar. Cualquier certeza que tenía evaporó. ¿Qué más había escondido sobre su vida, su familia? Él oyó para su madre, esperando que ella pudiera explicar. Ella apenas observaba, su hogar vacío. «Mamá». Emiliano la llamó, mas la sensación dentro de él era de pura angustia. ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no explicaba? Rodrigo rió, un riso frío, como si tuviera todo sobre control. «No fuiste solo un juguete en este juego, hermano. Esto es grande, más grande de lo que imaginas». Entonces algo inesperado aconteció. Un tremor fuerte sacudió la plaza, y una luz ofuscante surgió del cielo. La mayoría de la gente cayó en el suelo, pero Emiliano quedó paralizado, la luz envolviéndolo. La estatua de la Virgen brillaba intensamente, como si estuviera dando vida a aquellas antiguas leyendas que falaron sobre protección y condenación. Y en un instante, una onda de energía percorrió su cuerpo, un calor que quemaba, como si su propia esencia estuviera siendo sugada. «Detente», Rodrigo gritó, pero no era una llamada de advertencia, era un pedido de socorro. Todos oyeron atónitos para la luz. Emiliano sentiu seu ventre se revirar. Ele começou a ver visões, memórias distorcidas, lembranças de uma infância que nunca havia vivido de verdade. Vislumbres de risadas, de uma família unida, mas muito antes de sua própria vida. Tormentos de um passado oculto surgiram como um filme em que ele era o protagonista, mas não se lembrava. E então, tudo parou. A luz se concentrou em uma esfera, e com um estalo sonoro, essa esfera se transformou em um holograma bem à sua frente. Era um vídeo de sua mãe. «Emiliano!» A voz dela, suave e cheia de dor, ecoou na praça. «Lamento que você tenha que ver isso de uma maneira tão cruel». A multidão ficou em silêncio absoluto, todos observando. A imagem de sua mãe começou a revelar segredos que ele nunca poderia imaginar. Segredos que transformaram tudo o que ele conhecia. Durante todos esses anos, eu estive presa em um ciclo. Ela explicava, suas lágrimas visíveis na tela. Rodrigo, sua vida desde su nacimiento fue parte de un acuerdo. Un pacto que fiz por amor y por temer que la verdad te destruía. Un pánico absoluto tomó conta de Emiliano. ¿Qué más había escondido? «No», él le gritó, mas el eco de su voz se perdió en susurro de la multitud. Las palabras de su madre se tornaron eco en su cerebro, moldando nuevo entendimiento, una nueva realidad. Era como si todo lo que él acreditaba fuera una ilusión, y la revelación chocante vino como una onda. «Yo tengo que decirte, Emiliano», continuó ella, «no eres mi hijo biológico». O mundo de Emiliano despencó y a escuridón tomó a cena. Él estaba en choque, las palabras de su amai ecoando de forma cruel y cínica. Nesa revelación no eran apenas sus raíces, mas su propia identidad que estaba siendo desmantelada. Una realidad no solo sobre su vida, mas sobre los lazos que os cercaban. As luces piscaban, os rostros a su alrededor mudaban, y un frío profundo subió pe la espina de Emiliano. Él le olió para Valentina, que estaba tan confusa cuanto él. Rodrigo estaba en silencio, observando a cena con un sorriso satisfeito, como si estuviese esperando por aquel momento. «Si esto es verdad, ¿quién soy en realidad?», preguntó Emiliano, su voz fallando. ¿Cómo podría haber más camadas escondidas en su historia que ni él había percibido? Silencio. Un vasto y pesado silencio en cuanto a la multitud absorbía las palabras. En un instante, la luz de la estatua brilló intensamente. Como un nuevo aviso,
de que esta historia ainda não havia terminado. Uma nova reviravolta se desenrolava nas sombras. Cada olhar e cada respiração traziam consigo uma pergunta. O que mais estava por vir? Quais segredos estavam se escondendo nas profundezas do passado? E assim, no centro da praça, Emiliano se viu diante da verdade, respirando o tormento de uma descoberta devastadora, ainda em busca de respostas que o levariam a um abismo inesperado. A jornada apenas começava. Emiliano ficou paralisado, e as palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça, cortantes como um vidro quebrado. A praça parecia ter congelado no tempo, a tensão palpável. Todos os olhares estavam fixos nela. O impacto da revelação a cada segundo pesava mais, e a dor se espalhou como um veneno no ar. Mamá! Emiliano gritou, sua voz rasgada pela confusão e pelo medo. O silêncio que se formou era quase ensurdecedor. A mãe dele, lágrimas descendo por seu rosto, hesitava, buscando as palavras que poderiam explicar a treva que pairava sobre eles. Há algo que nunca te contei. Começou, sua voz tremulante. Então, de repente, una explosión de luz iluminó a praza. La figura distorcida de la Virgen se erguió, envolta en llamas que parecían danzar al ritmo de su desespero. La multitud recuó, gritando. Valentina puxó a Emiliano para perto, sus ojos arregalados de horror. ¡Corre!, ella gritó, mas Emiliano no se movía. Estaba preso entre lo que sentía y lo que veía. Rodrigo, allí pierto, rió como si estuviérase divirtiendo con el espectáculo. «Esto es solo el principio», berró su expresión llena de satisfacción. Mas antes que le pudiese continuar, un grito estrondoso cortó el aire. Era Laura, su rostro en una mezcla de pánico y determinación. «¡No! ¡Algo está muy errado!». Ella se adelantó, su voz firme, mas tremendo. «No es solo tu madre, Emiliano. Hay algo más». Emiliano encaró confuso. La última cosa que precisaba era de más revelaciones. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió alta, llena de impotencia. Laura respiró fundo. Sus manos tremían. «Esta plaza, la Virgen, es un símbolo de una maldición. Tu madre nunca quiso que supieras». Los ojos de Emiliano se arregalaron. «¡Cállate!», él le gritó, mas la duda comenzó a se instalar. Y entonces la Virgen, en una explosión de luz, comenzó a se desintegrar. Las llamas se espalharon como un furacón, y una sombra negra tomó forma alrededor del altar. Todos gritaron, todos corrieron, excepto Emiliano. Él estaba hipnotizado. La única cosa en su camino ahora era la verdad. «¡No!», su madre gritó desesperada, saltando para proteger a Emiliano. Mas la oscuridad se apoderó de ella. En el momento en que la sombra atacó, una risada ecoó por la plaza. Una voz profunda y enigmática atravesó el caos. Entonces, cuando la sombra la tocó, una risada ecoó por la plaza. Era identidad escondida, de su mamá reventando como una puerta se abriendo. «¡Mamá!», Emiliano gritó desesperado. «¿Qué está pasando?». Emiliano cegó, en cuanto la sombra consumía. «Nunca fui quien pensaste». Entonces la revelación se desdobró en la carne. «Yo soy la razón de todo esto», él ahurró a voz distorcida entre dor y determinación. «Todo, desde tu éxito hasta nuestras vidas, está conectado a un pacto. Fui yo quien lo hizo». La multitud estaba en alborozo. Valentina viróse para Emiliano, los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «No puede ser». Rodrigo ría, pareciendo tenido una victoria. Emiliano sintió su mundo despedazar. No solo la traición de su madre, sino lo que eso significaba. La sombra habíase tornado una entidad viva, sugando la luz, sugando la esperanza. «¡No!», Emiliano gritó, su mente girando. La imagen de su madre, una mujer que siempre respetó, ahora se tornaba un espíritu maligno manipulador. En cuanto a sombra danzaba, una nueva forma comenzó a tomar forma, revelándose al mismo tiempo aterradora y familiar. Los sentimientos de Emiliano se aglomeraron: angoscia, raiva, traición. «Tú siempre fuiste parte de esto», coró Emiliano, encarando a su madre, ahora una extraña. En aquel instante,
tudo que Emiliano acreditaba desabó diante de él. Laura, Valentina, Rodrigo, cada un deles na trama de una grande historia que él no comprendía. Y entonces todo escureció. Cuando Emiliano se recuperó, estaba sosigo no centro de la plaza, con la luz de la Virgen destruida a su alrededor. El silencio era más profundo que un grito. En la oscuridad, un eco profundo fez su nervo tremelucir. Una voz susurró, tenebrosa: la verdad está más cerca de lo que piensas. Y como en un movimiento cinematográfico, a sombra comenzó a se disipar. Fue en ese instante que Emiliano percibió que todo tenía que acabar. La verdad precisaba ser revelada, no apenas para él, sino para todos aquellos que estaban presos en la tea de mentiras. «Basta», le gritó con la voz resonando en la plaza vacía. «Elijo la verdad». Nesse momento, a luz voltó a brillar. A figura de su madre apareció, mas agora era diferente. Estaba cercada por una aura de fuerza, a furia se transformando en poder. «Emiliano, tú eres mi hijo. Es hora de tomar tu lugar». A palabra lugar ecoó en la plaza. Todos aquellos segredos, aquel pacto, aquel maldición comenzaba a se esfumar. Rodrigo oyó sorpreso, en cuanto el poder de Emiliano crecía. «Es hora de encerrar este ciclo», Emiliano declaró, decidiendo no dejar que otros pagasen por escollas feitas a muy tempo. A fuerza de verdad corrían sus veas, y con un gesto, él rompió las corrientes que prendían. A plaza iluminóse con un brillo intolerable, y a conexión que tenía con Valentina y Laura se fortaleció. Juntos él encenderon las mentiras, y la luz devoró las sombras. Y entonces Emiliano gritó, mas agora no apenas para sí mismo. Era un grito de libertación. Uma nova era começava, e ele estava livre. Mas a dúvida ainda pairava no ar. O que viria a seguir? O que as repercussões dessa verdade significariam para todos eles? Agora, a energia da mudança circulava entre a multidão atenta, e enquanto Emiliano se preparava para o que estava por vir, ele sabia que o amanhã guardava muitos mistérios. Antes de fechar este capítulo, algo muito importante. Para não perder as próximas histórias exclusivas, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não se esqueça, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história emocionante. Comenta abaixo suas reações e teorias sobre esse final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Sua ação faz toda a diferença.